¿Por qué no hace eso? Mi computadora. Ah, no, este no es mi computadora. No es mi computadora. Vamos a ver si le sacamos esto. Está un poco complicado. Pero debería de... Está prendido. Este es un cable adaptador. Vamos a ver si aí. Eu acho que esse aqui tem que colocar no da professora. Esse aqui, professor, colocar lá. Este, ¿verdad? Ah, ok. Esto voy a... Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Ustedes son del grupo B, ¿verdad? Sí. Hoy nos vemos otra vez a la noche. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la inflamación, ¿ok? Es un nuevo capítulo que vamos a estar tocando, ¿verdad? Y primeramente vamos a ver el concepto de lo que es una inflamación, ¿ok? Nosotros primeramente estuvimos hablando sobre lo que es la lesión celular, los cambios adaptativos, la muerte celular, hablamos ya de las alteraciones hemodinámicas o trastornos hemodinámicos y ahora vamos a hablar de la inflamación. Después, cuando terminemos de hablar de la inflamación, ya vamos a entrar en lo que es las neoplasias. ¿Ok? Entonces, esta sería la última parte fácil de lo que estamos dando. Bueno, entonces, primeramente, conocer qué es lo que es la inflamación, ¿verdad? Es un proceso complejo. ¿Qué significa eso? Que van a ocurrir varias cosas a la vez. No es un estado en sí. Es un proceso complejo donde el tejido vivo, ante agentes lesivos, sea el agente lesivo que sea, consta de una respuesta celular, vascular y reacciones sistémicas. Para eso nosotros tenemos a nuestras células de la defensa que están en los vasos sanguíneos, ¿verdad? La sangre histológicamente está compuesta por células y plasma, ¿verdad? Las células casi en el 50% de la población celular está constituida por eritrocitos y solamente 1% está constituido por glóbulos blancos y plaquetas. Los eritrocitos cumplen su función dentro del vaso sanguíneo, pero los leucocitos no. Los leucocitos están en el torrente sanguíneo, pero su función lo van a realizar en el tejido
una vez que abandonen el sistema circular para poder realizar su función. ¿Y cuáles son esos leucocitos o esas células inflamatorias? Son los neutrófilos, ¿verdad? Los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los linfocitos. Esos son considerados leucocitos, ¿verdad? Los leucocitos, también llamados glóbulos blancos o células de la defensa, están ahí esperando la llamada de alguien, ¿verdad? Están esperando la llamada y que puedan salir del sistema vascular y ir y hacer para lo que están viniendo, ¿verdad? A defender nuestro cuerpo de los agentes lesivos. Bueno, y dependiendo del tipo de células y dependiendo del tiempo de duración, nosotros vamos a clasificar la inflamación en aguda y crónica. ¿Ok? En un principio, la inflamación es aguda, en donde las células que salen o abandonan el sistema vascular son los neutrófilos. Pasado cierto tiempo, ya las células que saldrán del sistema vascular van a ser ya los monocitos y linfocitos. Ellos abandonan el sistema vascular y son llamados químicamente hasta donde está el problema, ¿verdad? Ya sea la presencia de virus, la presencia de bacteria o un golpe, una quemadura, algo que ha sufrido la célula, ¿verdad? Entonces, químicamente son llamados desde el lugar de la lesión a través de sustancias químicas y son llamados y salen del sistema vascular. Estas células blancas o glóbulos blancos tienen gránulos, ¿se acuerdan? Gránulos. Estos gránulos contienen otra vez en su interior proteínas que tienen la capacidad, son proteínas enzimáticas, que tienen la capacidad de destruir lo que está molestando. Por ejemplo, si es una bacteria, si es un virus o si es un parásito. Tienen gránulos en su interior que una vez activado se disparan y destruyen a la bacteria o al virus o a lo que fuese, ¿verdad? Bueno, entonces eso ocurre como, hagamos de cuenta que ingresa una bacteria dentro de mi tejido. En este tejido siempre va a haber una célula que es una célula que se encuentra en todos los tejidos y viene del sistema mononuclear fagocítico y es formada, ¿verdad?, en la médula ósea o proviene de la médula ósea y forma parte del sistema mononuclear fagocítico que es el macrófago. El macrófago recibe diferentes nombres de acuerdo al tejido en donde se encuentra. Por ejemplo, en la piel, el macrófago se llama células de Langerhans. En el hígado, el macrófago se llama células de Kupffer. En los huesos, el macrófago se llama osteoclasto. En el sistema nervioso central se llama microglia. En todos los órganos existen macrófagos. Y ellos están ahí ¿para qué? Para que cuando ingrese algo que es extraño para el cuerpo, ¿qué va a hacer este macrófago? Este macrófago lo va a fagocitar.
¿verdad? Una vez fagocitado la bacteria, el macrófago va a presentar su antígeno. El macrófago se va a convertir en una célula presentadora de antígeno y le va a presentar su antígeno al linfocito T, CD4. Este linfocito T tiene que tener la capacidad de reconocer el antígeno y liberar el sistema inmunológico, ya sea celular o humoral, dependiendo de cómo se actúe. Bueno, entonces, una vez que se activa el sistema inmunológico, empieza el proceso inflamatorio. ¿Verdad? El linfocito, ¿qué le hace al macrófago? Le activa al macrófago. Se convierte en un macrófago activado. Este macrófago activado, ¿qué va a ganar al activarse? Va a activarse y va a tener la capacidad de destruir la bacteria que fagocitó. Si el macrófago no está activado, la bacteria no se destruye. Aparte de eso, el macrófago va a eliminar sustancias químicas. ¿Para qué? Para que vengan otras células a ayudarle a matarle a la bacteria que ingresó. Y a ese proceso se le llama quimiotaxis. ¿Verdad? Entonces, primeramente van a salir las células inflamatorias de la sangre y van a venir hasta donde está la bacteria. ¿Y qué van a hacer? Van a activarse y van a destruir a la bacteria. Y todo eso va a generar un mecanismo o una respuesta a nivel celular, a nivel vascular y a nivel sistémico. Por ejemplo, la fiebre, el malestar general, la pérdida de apetito cuando uno tiene un proceso inflamatorio son síntomas generales del proceso inflamatorio. ¿Ok? Bueno, eso es más o menos un cuentito de hadas que yo les cuento para que puedan más o menos entender qué es todo lo que vamos a estudiar. O sea, la forma fácil de que puedan comprender. Ahora les voy a explicar de una forma más compleja, ¿ok? Para que tengan una introducción de lo que pueda pasar o de lo que va a pasar. El decano me tiene que llamar y no quiero poner mi tono con tono en mi celular, pero vamos a ver si veo la luz por lo menos cuando me llame. Bueno. Entonces, la inflamación es una respuesta celular, vascular y sistémica ante un agente lesivo, ¿verdad? Entonces, se produce un daño en el tejido a consecuencia de qué. Yo sé que no les gusta a ustedes esperar, pero mientras más ustedes me esperan, yo les tengo más paciencia porque no estoy tan cansada. Entonces les pido que me tengan paciencia. Bueno, el proceso, la infección, hagan de cuenta que este es el tejido, ¿verdad? Yo puedo sufrir de una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa? Una enfermedad autoinmune es cuando mi propio organismo
ataca a mis células. Eso es una enfermedad autoinmune. Mis células actúan contra mi propio tejido, ¿verdad? Infecciones o toxinas persistentes por el ingreso de alguna bacteria, algún parásito o un virus. Esto va a dañar el tejido porque se va a liberar mediadores químicos, sustancias químicas que pueden producir una inflamación aguda y o una inflamación crónica. La inflamación aguda puede resolverse por completo. ¿Qué significa eso? Que se cura el paciente sin secuelas. Puede formarse un absceso. ¿Qué significaba el absceso? Un área de necrosis. ¿Qué clase de necrosis? Licuefactiva, muy bien. O sea que se va a destruir el tejido. Va a tener una necrosis licuefactiva. Y luego esa zona puede curarse y si se cura va a haber ahí una cicatrización, que es lo que vamos a ver la próxima clase. O convertirse en una inflamación crónica. O directamente el proceso no pasa por una inflamación aguda, sino que directamente se convierte en una inflamación crónica. Eso va a depender del tipo de patógeno. Patógeno es lo que me enferma, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo del patógeno, les voy a poner un simple ejemplo de dos patógenos que son bacterias. Por ejemplo, la Haemophilus influenzae o la Shigella me van a producir un proceso inflamatorio agudo, ¿verdad? Directamente. O la Salmonella. Sin embargo, la Mycobacterium tuberculosis, que también es una bacteria, no va a pasar por una inflamación aguda. Directamente me va a producir una inflamación de tipo crónica. Por eso les digo que depende del patógeno. ¿Okay? Y también depende del patógeno para saber qué tipo de células inflamatorias van a actuar. Porque, por ejemplo, si es bacteriano, la bacteria estimula a que el proceso infeccioso inflamatorio sea a expensa de neutrófilos. Si el patógeno es un parásito, el proceso inflamatorio va a estar constituido por eosinófilos, ¿verdad? Entonces, depende mucho de qué tipo de patógeno yo tenga para saber a qué tipo de células va a corresponder la inflamación. ¿Para qué yo me hago un hemograma? Para saber qué tipo de células inflamatorias es la que se eleva, ¿verdad? Si yo veo que hay una neutrofilia, que significa aumento de neutrófilos en sangre, probablemente mi inflamación es de origen bacteriano. Si yo tengo una eosinofilia, mi proceso infeccioso es a causa de un parásito. O
si soy alérgico, también los eosinófilos y los basófilos van a estar aumentados. La alergia es una enfermedad autoinmune en donde hay una respuesta exagerada ante un antígeno. Yo le soy alérgico a eso y mi organismo responde con una respuesta inflamatoria ante, por ejemplo, soy alérgica a la piña. Mucha gente es alérgica a la piña o a la frutilla. Me como y en el lugar donde hubo contacto, mi boca se hincha. Tumefacción, dolor, calor. Todos los signos de la inflamación. Y me hago una prueba, un hemograma y veo que tengo una eosinofilia. Había sido, yo soy alérgica a eso. ¿Entienden? Entonces es importante el patógeno, ¿verdad? Bueno, la inflamación, ¿para qué sirve? La inflamación es una forma de proteger nuestro cuerpo, porque la idea de la inflamación es destruir eso que ingresó a nuestro organismo, solo que es muy agresivo y en el intento de destruir al patógeno también destruye el tejido vivo. Entonces, la inflamación sirve para destruir, diluir y denudar al agente agresor, bacteria, virus, parásito. Pone en acción una serie de acontecimientos que tratan de curar y reconstruir el tejido que se ha dañado. ¿Cuáles son las causas de una inflamación? Puede ser un agente físico, por ejemplo, el calor. Si ustedes se queman con agua caliente, con el sol o con lo que fuese, esa zona que te quemaste, ahí se va a generar una respuesta inflamatoria. Te va a doler, se va a hinchar, o sea, va a tener todos los procesos de una inflamación, los signos y los síntomas de una inflamación. Agentes químicos, por ejemplo, tocan una sustancia que es muy ácida, también les va a producir un proceso inflamatorio. De repente, qué sé yo, un ayudín o hipoclorito de sodio muy concentrado que vos tocas, eso te va a generar una respuesta inflamatoria. Reacciones inmunológicas, enfermedades autoinmunes, como les había mencionado, en donde mi cuerpo mismo ataca a mi tejido y no hay forma de controlarlas. ¿Ok? Infecciones. Las infecciones son causadas por microorganismos, virus, parásitos, hongos y bacterias, microorganismos. O un trauma, ¿verdad? Si ustedes se golpean el dedito con la puerta, ¿verdad? ¿Qué les va a pasar? Se les va a inflamar ese dedito. Ese dedito va a estar con dolor, va a estar con tumor, va a estar hinchado y va a estar congestivo. Va a tener todos los signos y síntomas de una inflamación. O sea, todo eso me puede causar un proceso inflamatorio. Nosotros vamos a enfocarnos más bien a la inflamación aguda de origen infeccioso. ¿Ok? Entonces, la inflamación aguda es una rápida respuesta inicial a las infecciones y a una lesión tisular. Mi tejido va a estar lesionado. En minutos u horas
y es de duración breve. ¿Ok? ¿Cuáles son las características? Edema. ¿Se acuerdan cuando les enseñé en edema? Que el edema en la inflamación, ¿cómo se llamaba? Exudado. ¿Se acuerdan? Porque ocurría un aumento de la permeabilidad vascular, entonces salía mucha proteína de los vasos sanguíneos y hacía que el edema no sea un ultrafiltrado del plasma, sino que un edema rico en proteínas, ¿verdad? Entonces vamos a ver un exudado y proteínas plasmáticas, que entonces va a haber edema en un proceso inflamatorio y la migración de leucocitos. Migración es venir. Los leucocitos van a migrar hasta donde está el agente patógeno, ¿verdad? En este caso el neutrófilo, que va a venir hasta donde está la bacteria. Cuando la inflamación aguda consigue el objetivo de eliminar el agente agresor, cuando el neutrófilo le elimina la bacteria, termina el problema. Pero cuando no, la inflamación se prolonga y se vuelve crónica. Si la respuesta, por eso dice, si la respuesta no erradica el estímulo, se evoluciona a una inflamación crónica. ¿Y cuáles son los signos capitales de la inflamación aguda? Son 5 signos que duran minutos a días. En la zona o en el lugar de la inflamación va a haber calor. ¿Qué significa eso? Va a aumentar la temperatura de esa zona. Va a haber rubor, porque va a haber una vasodilatación. ¿Ok? Va a haber una vasodilatación. ¿Se acuerdan cuando dimos vasocongestión y cuando dimos vasodilatación, ¿verdad? Cuando dimos la clase pasada, que en un proceso inflamatorio había un aumento de va a haber una vasodilatación, y esa vasodilatación va a hacer que la zona de la inflamación se vea roja, ¿ok? Pero no es congestión, ¿ok? No es por congestión. Porque, ¿cómo se llamaba el otro proceso que era parecido a la congestión? Pero que era un proceso activo por dilatación arteriolar. ¿Ya se olvidaron? En donde aumenta la cantidad de sangre, pero es sangre oxigenada. ¿Cómo? Hiperemia. En un proceso inflamatorio va a haber hiperemia por vasodilatación. Se dilatan las arterias, porque las células inflamatorias producen agentes vasodilatadores. Entonces, por eso en una inflamación, ¿la inflamación de qué color se ve? Se ve de color rojo, por la hiperemia debido a la vasodilatación. Va a haber tumor. ¿Por qué hay tumor? Porque hay edema. Va a haber dolor porque las células estimulan la liberación de agentes químicos que causan dolor.
como las prostaglandinas y los leucotrienos. Las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos derivan de un ácido graso que se llama ácido araquidónico. ¿Se acuerdan? Ácido araquidónico. ¿Nadie le recuerda el ácido araquidónico? Era un tipo de ácido graso que se encontraba en la membrana plasmática de 20 carbonos. Bueno, el ácido araquidónico, mediante una enzima denominada ciclooxigenasa 2, les estoy enseñando yo otra vez biología y bioquímica. El ácido araquidónico, mediante la ciclooxigenasa 2, se convierte en prostaglandina, tromboxanos y leucotrienos. Las prostaglandinas son las que hacen que se produzca el dolor en un proceso inflamatorio. Cuando vos tomás un paracetamol, o un ibuprofeno, ¿cuál es la función de ese AINES, antiinflamatorio no esteroideo? Bloquearle a la ciclooxigenasa 2. Entonces, al estar bloqueada la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico no puede convertirse en prostaglandina. Entonces, consumís paracetamol, no hay prostaglandina, desaparece el dolor. Los leucotrienos producen la fiebre, la elevación de la temperatura corporal. Entonces, si vos tomás un paracetamol, se bloquea también la ciclooxigenasa 2, el ácido araquidónico no se convierte en leucotrienos, desaparece la fiebre. ¿Se dan cuenta? Los tromboxanos producen la vasodilatación. El ibuprofeno es un AINES también. Bloquea la ciclooxigenasa 2, el ácido araquidónico no se convierte en tromboxanos y disminuye la hiperemia y la zona de inflamación ya no es más roja. ¿Se dan cuenta qué tan importante es la biología y la fisiología para entender la fisiopatología? Y ustedes cuando estudiaban biología seguramente ni entendían para qué estudiaban, ¿verdad? Tipo, ay, qué aburrido, ¿para qué yo tengo que saber eso? Y ahora yo les digo, ¿para qué tenían que saber eso? Porque todo, y después va a ser más complicado porque después van a dar fármaco. Tienen que estudiar cómo actúa el fármaco sobre una molécula para bloquear su función y que deje de actuar. ¿Entienden? Eso es para que le den importancia a todo lo que damos. Para que tengan en cuenta que todo lo que damos es importante saber. Para entender y comprender. No es que yo voy a dar nomás un medicamento. ¿Ok? Todo tiene un porqué y un para qué. Y obviamente, esa zona donde yo me lesioné, no voy a poder mover. Entonces, hay una limitación de la función del lugar en donde tengo el proceso inflamatorio. Entonces, una inflamación, los signos son dolor, tumor, rubor, calor y limitación de la función. Y todo eso ocurre por un mecanismo fisiopatológico. Hay un motivo por el cual hay calor, que ya les dije, la hiperemia, los leucotrienos,
el rubor, la hiperemia, el tumor, el edema, ¿verdad? El exudado, el dolor por la secreción de leucotrienos y el dolor, la limitación de la función ya es consecuencia del dolor. O sea, ya es una consecuencia. Bueno, componentes de las reacciones inflamatorias agudas y crónicas. Vamos a partir de acá. Acá esto es el tejido, ¿verdad? Tejido normal. Acá está el tejido normal. Ubíquense en cualquier tejido. Piensen en el pulmón, en la piel, lo que sea. ¿Qué ingresó en el tejido? Este amarillito viene a ser la bacteria. ¿Quién siempre está en un tejido? Un macrófago. ¿Qué hace el macrófago? Fagocita la sustancia. ¿Y qué hace el macrófago? Acá va a ocurrir un reconocimiento por macrófago y otras células centinela en los tejidos. Se reconoce el antígeno. Y al reconocerse el antígeno se van a liberar mediadores químicos, que son las aminas y citocinas. ¿Qué van a hacer estas aminas y citocinas? Químicamente van a